Bienvenido al mundo de las civilizaciones borradas, donde cada civilización creyó que perduraría para siempre. Ninguna lo hizo. En el año 1050 después de Cristo, la ciudad más grande del continente americano no era ninguna de las que imaginas. No era una ciudad azteca, no era una ciudad inca, era una ciudad en lo que hoy es el estado de Illinois, en Estados Unidos. Una ciudad con más habitantes que Londres en esa misma época. Una ciudad con pirámides más grandes que las de Egipto. Y en el año 1400 había desaparecido por completo. Sin guerra que la destruyera, sin volcán que la enterrara, sin invasor que la borrara del mapa. Simplemente se fue. ¿Cómo es posible que una civilización así desaparezca sin dejar rastro en nuestra memoria? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir hoy. Su nombre es Cahokia. Y lo más extraño de esta historia no es que desapareciera, sino que casi nadie sepa que existió. Piénsalo un momento. Llevamos siglos estudiando el Imperio Romano, la antigua Grecia, los faraones de Egipto. Hay películas, series, libros, documentales. Pero Cahokia prácticamente no existe en nuestra memoria colectiva. Una civilización que construyó monumentos colosales, que organizó una sociedad compleja, que comerciaba con pueblos a miles de kilómetros de distancia, y que hoy es poco más que un nombre desconocido. ¿Por qué? ¿Qué hace que una civilización sea recordada y otra sea borrada? ¿Es la historia justa con todos los pueblos que existieron, o solo recordamos a los que nos conviene recordar? Esas son preguntas que este vídeo no va a poder responder del todo. Pero sí va a hacer algo quizás más valioso. Va a devolverte a Cahokia. Va a hacer que a partir de hoy, cuando alguien mencione las grandes civilizaciones de la historia, tú pienses en algo que los demás no conocen. Cahokia existió en la confluencia de los ríos Mississippi y Missouri, en lo que hoy llamamos el estado de Illinois. En su momento de máximo esplendor, entre los años 1050 y 1200 después de Cristo, albergaba entre 10.000 y 20.000 habitantes dentro de la ciudad y quizás 100.000 en toda la región. Para entender la escala, en esa misma época, la ciudad de Londres tenía apenas 12.000 personas. Y sin embargo, cuando los primeros exploradores europeos llegaron a esa zona siglos después, no encontraron ninguna ciudad. Solo bosques, praderas y unas enormes colinas de tierra que nadie sabía explicar. Nadie imaginaba que bajo esas colinas dormía el secreto de la civilización más poderosa que jamás existió en América del Norte. Hasta que empezamos a excavar. Para entender Cahokia, primero hay que entender quiénes la construyeron. Y aquí ya empieza lo sorprendente. Los constructores de Cahokia no eran los mayas, no eran los aztecas, no eran ningún pueblo del que hayas oído hablar en el colegio. Eran los misisipianos. Una cultura que floreció durante siglos en el corazón de América del Norte, a lo largo del gran río Mississippi y sus afluentes. Una cultura que no dejó escritura, que no dejó textos, que no dejó ningún documento que pudiéramos leer. Solo dejó tierra. Millones de toneladas de tierra, apiladas con una precisión que todavía hoy nos cuesta explicar. Porque los misisipianos eran constructores de montículos, grandes montículos de tierra artificiales construidos a mano, cargando cestos de tierra durante generaciones, sin ruedas, sin animales de carga, sin maquinaria de ningún tipo, solo personas y mucho esfuerzo. Y sin embargo, lo que construyeron en Cahokia es tan monumental que cuando los primeros arqueólogos lo vieron, en el siglo XIX, se negaron a creer que pudiera haberlo hecho un pueblo indígena americano. Preferían imaginar que lo había construido alguna civilización perdida de Europa o Asia. Tardaron décadas en aceptar la verdad, que lo habían construido ellos, solos, sin ayuda de nadie. El montículo más grande de Cahokia se llama Monk's Mound, y sus números son difíciles de procesar. Tiene una base más grande que la Gran Pirámide de Giza. No es tan alto, tiene unos 30 metros de altura, pero en términos de volumen de material desplazado es comparable a cualquiera de las grandes pirámides egipcias. Y fue construido completamente a mano, cubo a cubo, durante aproximadamente 300 años. Pero Cahokia no era solo un montículo, era una ciudad planificada,
Una ciudad con barrios, con plazas centrales, con edificios de madera que en su momento debieron ser imponentes. La plaza central de Cahokia tenía 19 hectáreas, más grande que cualquier plaza mayor de Europa en esa época. Alrededor de ella se organizaba toda la vida de la ciudad: el mercado, las ceremonias religiosas, las celebraciones y los rituales. Y hablando de rituales, aquí la historia se pone oscura. Porque Cahokia no era solo una ciudad próspera y pacífica, era también una ciudad con una élite muy poderosa. Una élite que exigía tributos, que organizaba ceremonias masivas y que, según indican los restos arqueológicos, practicaba sacrificios humanos a una escala que nadie esperaba encontrar en América del Norte. En 1967, los arqueólogos descubrieron algo que llamaron el Montículo 72. Bajo ese montículo encontraron la tumba de un hombre joven, probablemente un gran gobernante o figura religiosa, tumbado sobre una capa de 20.000 conchas de mar, formando la silueta de un pájaro. A su alrededor, los restos de más de 250 personas. Mujeres jóvenes en su mayoría, enterradas en grupos ordenados. Los análisis mostraron que muchas habían sido sacrificadas en el momento del entierro. No eran guerreros caídos en batalla, eran ofrendas. ¿Quién era ese hombre para merecer semejante tributo? No lo sabemos. No tenemos su nombre, no tenemos su historia. Solo tenemos sus huesos y los huesos de las personas que murieron para acompañarle. Lo que sí sabemos es que Cahokia era una sociedad profundamente desigual. Una sociedad donde el poder se concentraba en muy pocas manos. Donde la élite vivía en la cima de los montículos, literalmente por encima del resto. Y donde el resto construía, cultivaba, comerciaba y en ocasiones moría para servir a esa élite. Una sociedad en muchos sentidos sorprendentemente parecida a las que conocemos, lo cual hace que su desaparición resulte todavía más inquietante. Pero antes de hablar de su final, hay que entender algo. En el año 1100, Cahokia no era una curiosidad arqueológica, era una superpotencia. Su influencia se extendía a lo largo de más de 1.500 kilómetros. Arqueólogos han encontrado objetos procedentes de Cahokia, herramientas, cerámica, símbolos religiosos, en yacimientos tan lejanos como el actual Wisconsin, al norte, y la costa del Golfo de México, al sur. Y por otro lado, en Cahokia se han hallado conchas marinas del Golfo, cobre de la región de los Grandes Lagos, mica de las montañas Apalaches. Una gran red de comercio que conectaba prácticamente todo el centro y el este de lo que hoy es Estados Unidos. Esto no es un pueblo aislado intercambiando favores con sus vecinos. Esto es una civilización con rutas comerciales establecidas, con relaciones diplomáticas, con una influencia cultural que otros pueblos a cientos de kilómetros de distancia decidían imitar y reproducir voluntariamente. Sitios arqueológicos en lugares muy distantes muestran una arquitectura, cerámica y simbolismo claramente inspirados en Cahokia. Eso no ocurre por casualidad. Ocurre cuando un lugar se convierte en el centro cultural y espiritual de toda una región, hasta el punto de inspirar y influir en otros pueblos. Y dentro de la ciudad, la vida cotidiana reflejaba esa pujanza. Los arqueólogos han identificado más de 120 montículos solo dentro del núcleo urbano de Cahokia. Plataformas para templos, plataformas para las viviendas de la élite, montículos funerarios, cada uno construido en un lugar específico, con una orientación específica, formando parte de un plan urbano mucho más sofisticado de lo que durante mucho tiempo se quiso reconocer. Hay incluso evidencia de algo parecido a la astronomía. A las afueras de la ciudad, los arqueólogos descubrieron los restos de lo que hoy llamamos Woodhenge, una serie de círculos concéntricos formados por postes de madera, alineados con precisión para marcar los solsticios y equinoccios. Cahokia no solo construía para vivir, construía para observar el cielo, para medir el tiempo, para entender su lugar en el cosmos. Imagina llegar a Cahokia en el año 1100, después de días o semanas de viaje. Desde la distancia, ves primero la silueta de Monk's Mound, elevándose 30 metros sobre la llanura, con un templo en su cima. A su alrededor, decenas de otros montículos, una plaza central rebosante de gente,
comerciantes, ceremonias, música, el humo de cientos de hogueras. Para cualquier visitante de la época, debía sentirse como llegar al centro del mundo conocido. Durante casi 150 años, así fue. Cahokia creció, prosperó, dominó. Nada en el horizonte sugería que aquello pudiera terminar. Y sin embargo, terminó. Entre el año 1200 y el año 1350, Cahokia se vació. No ocurrió repentinamente ni en una sola generación, pero comenzó de forma irreversible, y todavía hoy los arqueólogos no se ponen de acuerdo sobre qué fue exactamente lo que pasó. Lo que sí sabemos es que no fue una guerra. No hay evidencia de una batalla destructiva, ni de un incendio masivo, ni de un enemigo conquistador. No fue una pandemia repentina como las que arrasarían América siglos después con la llegada europea. Cahokia no cayó. Cahokia se fue apagando lentamente. La primera teoría tiene que ver con el clima. Entre los siglos XII y XIV se sucedieron varios episodios de sequías e inundaciones extremas en la región del Mississippi, vinculadas a cambios en los patrones climáticos de la época. Una ciudad con una gran dependencia de la agricultura de maíz para alimentar a decenas de miles de personas es extraordinariamente vulnerable a estos cambios. Si las cosechas fallan varios años seguidos, no hay imperio, ni élite, ni religión que pueda mantener unida a una población hambrienta. La segunda teoría es medioambiental, algo inquietantemente actual: la deforestación. Para construir y mantener Cahokia, sus montículos, sus empalizadas, sus viviendas, se necesitaba madera, mucha madera, durante generaciones. Algunos investigadores sugieren que los bosques cercanos a Cahokia fueron talados a un ritmo que el ecosistema no pudo sostener, lo que habría provocado erosión del suelo e inundaciones más severas y frecuentes en la llanura donde se asentaba la ciudad. Es decir, la misma grandeza de Cahokia pudo haber sembrado las semillas de su propia destrucción. La tercera teoría es, quizás, la más perturbadora: el colapso social. Recuerda lo que vimos antes: una élite que concentraba el poder, que exigía tributos, que llegó a practicar sacrificios humanos a gran escala. Algunos arqueólogos creen que con el tiempo, esa desigualdad se volvió insostenible, que la población dejó de tolerar a una clase dirigente que pedía cada vez más a cambio de cada vez menos. Hay evidencias de que en sus últimas décadas, los gobernantes de Cahokia hicieron construir una empalizada masiva de troncos alrededor de su núcleo ceremonial, casi 3 kilómetros de longitud, probablemente para proteger a la élite. ¿De enemigos externos? ¿O de su propia gente? La realidad, probablemente, es que ninguna de estas tres teorías actuó sola y ocurrió una concatenación de acontecimientos fatales. El clima debilitó las cosechas. La deforestación empeoró las inundaciones. La escasez generó tensión social, y la tensión social erosionó la legitimidad de una élite que ya no podía garantizar prosperidad ni protección. Un sistema entero, sostenido durante siglos, desmoronándose pieza a pieza hasta que ya no le quedaron razones a la población para quedarse. Porque eso es lo último que sabemos. La gente simplemente se fue. Familia a familia, generación tras generación, fueron abandonando la gran ciudad de Cahokia. Se dispersaron en comunidades más pequeñas por toda la región, y para cuando los primeros exploradores europeos llegaron, siglos después, ya no quedaba nadie que pudiera contarles lo que aquellas grandes colinas de tierra habían significado para esta gran ciudad. Lo único que queda es la pregunta que ningún arqueólogo ha podido responder del todo. ¿Fue el clima? ¿Fue la naturaleza agotada por su propia explotación? ¿O fue simplemente que la gente dejó de creer en el sistema que sostenía a Cahokia? Hoy, si visitas el lugar donde estuvo Cahokia, en el estado de Illinois, encontrarás un parque. Monk's Mount sigue ahí, cubierto de hierba, con turistas subiendo sus escalones los fines de semana. Hay un pequeño museo y carteles explicativos. Pero no hay ciudad. No hay ruido de mercado, ni humo de hogueras, ni multitudes atareadas cruzando la gran plaza como en el pasado. Solo silencio y la sombra de algo que un día fue inmenso. Cahokia fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1982. Y, sin embargo, pregúntale a cualquier persona en la calle, incluso en Estados Unidos, si sabe qué es Cahokia,
lo más probable es que te encuentres con la mirada de alguien que no sabe de qué le estás hablando. Comparado con las pirámides de Giza, con el Coliseo romano o el Machu Picchu, Cahokia sigue siendo, casi 700 años después de su abandono, una civilización borrada de la memoria colectiva. Y quizás esa es la verdadera lección de esta historia. No solo que las civilizaciones caen y desaparecen, eso ya lo sabíamos, sino que el recuerdo de una civilización no depende de su grandeza real o de su poderío, depende de quién sobrevive para contar su historia. Roma tuvo historiadores, arquitectura de piedra que resistió milenios y un imperio que se extendió por 3 continentes, contando su propia leyenda durante generaciones. Cahokia tuvo montículos de tierra, una tradición oral que se perdió y un silencio de 600 años hasta que la arqueología moderna comenzó a escuchar los ecos de lo que quedaba. La pregunta incómoda que deja Cahokia no es solo sobre el pasado, es también sobre nuestro presente. Si una civilización tan avanzada, tan poderosa y tan interconectada con otros pueblos, ¿cómo pudo desaparecer casi sin dejar rastro en nuestra memoria? ¿Qué nos hace estar tan seguros de que la nuestra será diferente? La civilización de Cahokia ya no está, pero durante 300 años fue real, tan real como cualquier ciudad en la que tú vivas hoy. Y durante este tiempo que hemos compartido recordándola, al menos, dejó de estar borrada. Si esta historia te dejó pensando, imagina lo que te espera con las próximas. Juntos transitaremos imperios caídos que dominaron continentes enteros y antiguas ciudades que desaparecieron de la noche a la mañana. Civilizaciones que la historia decidió olvidar. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos ves y cuál de las 3 teorías te convence más a ti. Me encanta leer de dónde es nuestra comunidad de civilizaciones borradas, y ya somos de muchos países. Si te gustó esta historia, dale por favor a like y suscríbete. Me ayudará mucho para seguir creando vídeos para nuestra comunidad y cada semana desenterramos una civilización más. Esto fue Civilizaciones Borradas, donde contigo la recordamos. Hasta la próxima.